Voy a hablarles de los dones espirituales. Este es un tema bastante extenso, por eso trataré de explicarlo en varios videos. Así que con la ayuda del Señor, espero ser bendición para cada uno. Bueno, como ya le dije, el tema de los dones se habla mucho y escuchamos tantas cosas acerca de este tema. Algunas veces se dice lo correcto, otras veces se dan explicaciones por fuera y no de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Sin embargo, hermanos y amigos, debemos saber que para comprender de una manera amplia qué son los dones, cómo se reciben los dones, para qué son los dones espirituales, para poder comprender esto, tenemos que acudir a la Biblia. Ella tiene la explicación correcta. Entonces, vamos a ir observando primero qué es un don. Bueno, es una dádiva, es un regalo, es una gracia especial que Dios da para hacer algo. Eso es lo que es un don. Se recibe de Dios. Entonces sabemos que es una habilidad que Dios le da a cada uno para realizar una labor. Esto viene de parte de Dios. Debemos también saber que el don se recibe es para usarlo, no es para estar allí y de pronto vanagloriarnos o porque tenemos esa habilidad sentirnos superior al otro o crecernos. No, nada de eso. Todo para la honra y la gloria del Señor. Así que el don es para usar, es para ser útil en la iglesia, en el pueblo de Dios. Esto es como el caso de los árboles. Los árboles, ¿para qué dan fruto? Primeramente para reproducirse, pero además sirve de alimento a otros seres vivos, al humano, a los animales. Y la misma Biblia dice que árbol que no da buenos frutos es un árbol malo y será cortado. Entonces, para eso son los frutos que producen los árboles. Los dones no es una habilidad nuestra, es un regalo de Dios. Y Él los puso en la iglesia para que sea provecho a su pueblo, para edificación, para el crecimiento, para el desarrollo de su pueblo. Entonces, nos manda la Biblia a servir con esas habilidades, con esos dones que Dios nos ha regalado. En Santiago capítulo 1, el verso 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Explica claramente que los dones vienen de lo alto, del Padre de las luces. Sí que vienen de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, lo que dice el Señor a través del apóstol Santiago. Entonces, seguimos observando. Como ya les dije al inicio, pues es un tema extenso y lo vamos a ir explicando en varios videos. Dice la segunda carta a Timoteo, el capítulo 1, el verso 6. Mire lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo, el verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti
por la imposición de mis manos. Aquí encontramos un llamado del apóstol Pablo a Timoteo para que avive el fuego, para que ponga a funcionar el don o los dones que Dios le ha dado. Como dije, no es para quedarse quieto, no es para un adorno. Los dones los reparte Dios para el servicio de su pueblo. Así que hay que avivarlo, hay que ponerlo al servicio. ¿Cómo se aviva? ¿Cómo se pone en práctica o cómo se aviva ese don? Bueno, sirviendo con lo que Dios nos ha dado. Y a medida que le vamos sirviendo a Dios, pues Dios nos va capacitando cada día más. Así que aprovechemos esos dones que Dios nos ha dado para ser útil en la iglesia. Siendo así, vamos a mirar algunas cosas que es importante que sepamos, que tiene que ver con los dones. Primero, como ya lo dije, los dones son para el servicio del pueblo de Dios. Si usted ve que tiene esa habilidad que Dios le ha dado, que Dios lo usa en algo, sírvale a Dios. ¿Cómo le sirve a Dios? Sirviéndole a la iglesia. Porque es que algunos quieren servir a Dios sin servir a la iglesia. Eso es imposible. Recordemos que Dios no necesita nada de nosotros. Dios lo puede todo. Y dice la misma Biblia que si Él necesitara algo de nosotros, no nos lo iba a pedir a nosotros. Tiene ángeles, arcángeles, serafines, querubines, y puede crear más seres espirituales si Él quiere, porque Él sigue siendo el creador, ya que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que cuando hablamos de servirle a Dios y cuando la Biblia enseña sobre servirle a Dios, es sirviéndole a la iglesia. Así que si usted quiere servirle a Dios, tiene que servirle a la iglesia, tiene que servirle a la humanidad, tiene que servirle a esta sociedad. Y precisamente para eso son los dones, para eso son las habilidades que Dios nos ha dado. Entonces, primero, que los dones son para el servicio del pueblo de Dios. Segundo, si miramos el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, encontramos el verso 1 que dice: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El apóstol Pablo no quería que fuéramos ignorantes sobre esto. Es importante entonces conocer los dones, conocer para qué son y servirle al Señor con lo que Él nos ha capacitado. El apóstol entonces le escribe a los corintios: no quiero que sean ignorantes con respecto a esto. Ustedes deben saber que los dones existen. Deben saber que Dios ha capacitado a la iglesia, ha repartido habilidades para que se les sirva a la iglesia. Así que es importante, es muy interesante que conozcamos acerca de los dones espirituales. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Es importante también saber que los dones los reparte Dios como Él quiere, como Él quiso. Y eso lo dice en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12 mejor, el verso 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Él quiere. Y también la Biblia dice, el verso 18 del mismo capítulo 12,
de la primera carta a los Corintios, dice: más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Mire que está diciendo el apóstol que los dones los reparte Dios como Él quiere. Digo esto porque muchos de pronto comienzan a orarle a Dios para que Dios le dé tal don. Y ellos oran a Dios porque ellos quieren ese don. Pero no se le olvide que Dios reparte los dones como Él quiere. Y pone el ejemplo que así como el cuerpo está formado de muchos miembros, pero todos están unidos y todos obedecen a la cabeza, de la misma forma la iglesia está formada de muchos miembros y todos deben obedecer a la cabeza. Y la cabeza de esta iglesia es Cristo. Entonces, de ahí se desprenden dos cosas. La primera, que no podemos hacer lo que queremos, sino lo que Dios quiere. No servimos en lo que queremos, sino donde Dios quiere ponernos. Y lo segundo, que nosotros no elegimos los dones. Dios los reparte como Él quiere. Y usted lo que tiene que hacer es orar al Señor. Y si ya Dios lo ha capacitado, usted ve qué habilidad le ha dado Dios, servirle a Él con eso. O sea que usted no elige los dones. Los dones los elige Dios. Él repartió como Él quiere. ¿Por qué? Porque si decimos que yo tengo la facultad, yo tengo la capacidad de elegir el don, es como decir entonces que la mano está puesta en el cuerpo, ahí en ese lugar porque ella quiso. O que cualquier miembro del cuerpo está ahí porque Él quiso. Y eso no es así. La mano no eligió estar ahí. La nariz no eligió estar acá. Los ojos no eligieron estar allí. Los miembros están en el cuerpo donde Dios quiso ponerlos. Así son los dones y Él los reparte como Él quiere. Eso hay que tenerlo claro. Y también hay que tener presente que no puede, porque esto está ocurriendo, de que alguien de pronto llega y le dice a usted: venga que voy a orar por usted para que Dios le dé este don. Es correcto que oremos para que el Señor reparta dones. Eso es correcto. Lo que no es correcto es que yo lo llame a usted y le diga: venga, ¿quién quiere tener tal don? Venga que voy a orar por usted para que reciba ese don. Recordemos que Dios pone los miembros en el cuerpo como Él quiere y Él reparte los dones como Él quiso. Así que ni lo elige usted ni lo elijo yo. Sí podemos orar para que el Señor reparta dones, pero no decirle qué don es el que Dios le va a dar, porque eso no lo elijo yo, no lo elige usted, eso no lo elige ningún ser humano, eso lo elige Dios por su amor y por su misericordia. Todo eso es importante que lo vamos teniendo en cuenta antes de meternos ya de una manera profunda en el tema de los dones. También es interesante que usted sepa que algunos hablan, por ejemplo, cuál es el mejor don. Y tal vez lo dicen porque Pablo a los Corintios, el capítulo 12, el verso 31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Entonces, a veces hay como la discusión: ¿cuál don es más importante? Bueno, eso sería como preguntarle qué parte o qué miembro de su cuerpo es más importante. Usted dice la mano, los pies, todos los miembros que están en el cuerpo son importantes. Lo que pasa es que el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, que es donde estoy leyendo,
Pablo está regulando lo que tiene que ver con el tema de la reunión del culto. No digo del culto, porque el culto lo realizamos las 24 horas del día cuando hacemos las cosas que agradan a Dios y todo aquello que Dios ha establecido. Por ejemplo, cuando estamos descansando, ¿quién estableció que la persona descansara? Dios. Entonces estamos rindiendo culto a Dios. ¿Quién estableció que la persona comiera? Eso no fue idea nuestra, eso fue una idea de Dios. Así que cuando usted se está alimentando, usted le está rindiendo culto a Dios. O sea que solamente rendirle culto a Dios no es estar en la reunión con los hermanos, es hacer lo que Dios ha establecido. Cuando usted está trabajando, ¿quién fue el que estableció que el ser humano trabajara? Dios. Entonces está rindiendo culto a Dios. Incluso aquellas cosas que a usted no le parecen. Pero mire, por ejemplo, cuando usted se va a casar, por ejemplo, ¿quién fue el que estableció la primera pareja? El de la idea fue Dios. Adán estaba solo. Y fue Dios quien le buscó la ayuda idónea. Así que cuando hace todo eso, usted le está rindiendo culto a Dios. Por eso digo que en cualquier lugar y las 24 horas del día, usted le está rindiendo culto a Dios. Pero aquí Pablo está haciendo referencia es a la reunión del culto. Aquella reunión que hacemos de 1 hora, de media, de 2 horas, como sea, que hacemos en un lugar, ya sea en la capilla o en cualquier parte. Entonces Pablo está hablando de eso, no prohibiendo los dones. Pablo está enseñando y lo dice claramente para que todo se haga decentemente y con orden. Porque Pablo no está diciendo que no lo hagamos, está diciendo que seamos ordenados y que hagamos las cosas con decencia. Sí, porque ya la decencia y la indecencia y el orden, o lo contrario de eso, es nuestro, no es de Dios. Dios es un Dios decente y ordenado. Entonces, no existe un mejor don, pero como Pablo está hablando, es a la reunión del culto, pues en el culto, ¿qué se necesita? Un predicador. Entonces, por eso es que Pablo dice que el don de profecía, el don de enseñar, pero no es que la enseñanza sea el mejor don. El mejor don es aquel que se aplica en el momento de la necesidad. Le voy a explicar. A ver, los dones son las habilidades, son regalos de Dios para hacer las cosas, para servirle a Él. Entonces, le voy a poner este ejemplo. Una herramienta. ¿Cuál es la herramienta mejor? No, eso depende del momento, de la ocasión, del trabajo que estemos realizando. Si, por ejemplo, necesitamos cortar un hierro, la mejor herramienta no es una pala, ahí no. La mejor herramienta ahí puede ser una cegueta o puede ser un aparato eléctrico de cortar hierro. Pero si vamos a recoger, por ejemplo, arena, la mejor herramienta ahí no es la cegueta. La mejor herramienta ahí es la pala. Entonces depende de qué vamos a hacer, depende de la ocasión. Así se eligen las herramientas. Como Pablo está hablando desde la reunión del culto, y él dice que en la reunión del culto debe haber enseñanza, debe haber profecía. Pero no es que sea el más importante, sino en ese momento. Eso quería aclarar. También es bueno que entendamos en lo que tiene que ver con los dones, que los dones son dados por el Espíritu Santo. Es decir, los dones no es por voluntad humana. No es que yo quiero que usted reciba este don, yo quiero que usted tenga. No, eso lo elige Dios, ya lo dije, por el Espíritu Santo. Así que nadie tiene la capacidad de elegir qué don va a recibir usted o usted elegir qué don es el que usted mismo va a recibir. Los dones son dados a los hijos de Dios. A ver,
dentro de la obra del Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo es un paquete, ahí viene contenido muchas cosas. Y dentro de esa obra del Espíritu Santo, que comienza a realizarse cuando la persona escucha la palabra, cuando Dios trata con una persona, el Espíritu Santo lo va guiando, lo va dirigiendo. Y cada día va avanzando, pues como la Biblia dice que va en aumento, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Entonces, en esa obra del Espíritu Santo, que nos lleva a inclinarnos hacia lo bueno, que nos ayuda a ser fieles, que nos llena con su presencia, con su Santo Espíritu, también incluye los dones del Espíritu Santo. Sabemos bien que cuando hablamos del Espíritu Santo, nos estamos refiriendo a Dios mismo, porque Dios es Espíritu. No estamos hablando de otro ser. Entonces, Dios reparte sus dones a los hijos de Él. Debemos también saber que los dones los reparte Dios a los miembros de su cuerpo. Sí, como ya lo dije, para el beneficio de cada uno, para la administración de la iglesia, para el crecimiento, para la edificación de cada uno. Quiero leer aquí algo. Cuando hablé de que algunos decían que este don es más importante que aquel. Mire lo que dice aquí la Biblia. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Estoy en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, el verso 12. Y sigue diciendo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esta expresión aquí, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La palabra bautizar quiere decir debajo de. Cuando está refiriendo o está hablando aquí en este pasaje, lo que nos está diciendo que es el Espíritu Santo el que nos ha injertado en este cuerpo, el que nos ha hecho miembros de este cuerpo. Un mismo espíritu. Recordemos que es el Espíritu el que convence a la persona desde que está en el pecado, de justicia y de juicio. Por eso nosotros como iglesia predicamos el Evangelio. Esa es la misión y la función nuestra. Predicar el Evangelio en todo el mundo y a toda criatura. Tratamos de persuadir a las personas, explicándoles, mostrándoles el plan de salvación. Pero allí deben ocurrir dos cosas. Primero, que es Dios el que comienza a obrar en la vida de esa persona por la palabra. Por eso yo como predicador, usted que habla de Dios, tiene que transmitir la palabra de Dios. Hablar menos de usted y más de Cristo. Que la gente lo vea menos a usted, pero que vean al Señor. Que cuando usted les hable, les quede el conocimiento de Dios. Porque Dios obra a través de su palabra. Entonces, es el Espíritu Santo el que injerta. Por eso dice Pablo, todos fuimos bautizados en un cuerpo, refiriéndose a que lo que hemos llegado es porque el Señor ha tratado con nosotros. Y lo segundo que quería decirle es que dirá usted, entonces aquel que no está en iglesia es porque Dios no lo ha llamado. Claro que Dios sí lo llama, sino que Dios es respetuoso. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así que Dios respeta la decisión de la persona. También el Señor le dijo a los discípulos en San Marcos capítulo 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y luego dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire que la parte de Dios
que hace a través de la iglesia es predicar el evangelio, es hablar de él, es que la gente escuche esta buena nueva de salvación. Pero la parte del oyente, la responsabilidad del oyente es aceptar, es recibir la palabra. Porque Dios capacitó a todo ser humano desde la creación, lo capacitó para creer o rechazar lo que quiera. Eso es importante, que solo quería pues aclarar eso. Sigue diciendo el verso 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Entonces aquí está mostrando claramente que todos somos miembros de la iglesia, de este cuerpo, pero que no hay uno más importante que otro. Porque yo no haga lo que usted hace, o porque usted no haga lo que yo hago, por eso usted o yo soy más importante, o usted más importante. Nada de eso. Todos los dones, todas las habilidades que Dios ha dado son necesarias, son importantes, porque como dice el apóstol Pablo, y eso lo vemos nosotros utilizando la razón, ¿cómo sería el cuerpo que no tuviera otro miembro sino ojo o nariz? ¿Cómo funcionaría? Claro que no podría funcionar. ¿Qué pasaría en la iglesia si todos fuéramos o tuviéramos los mismos dones? Claro que no funcionaba. Pero Dios, que es sabiduría, es la sabiduría misma, Él puso los miembros en el cuerpo como Él quiso. Así que déle las gracias a Dios y sírvale a Dios con lo que Él le ha dado. Eso sí, hermano, ponga al servicio lo que Dios le ha dado. No se guarde nada, no se reserve nada. Aprovecho aquí para decir que hay hermanos que de pronto Dios los ha capacitado, pero ellos no están nombrados en los cargos. Entonces no ponen al servicio de eso esperando para cuando ellos sean nombrados. No hagas eso. Si alguien lo nombraron en un cargo y tú estás allí y tienes la capacidad y puede ayudarle, recuerda que lo que tienes no lo recibiste porque te lo merecías, porque los dones son regalos de Dios y Él los repartió como Él quiso, sin nosotros merecerlos. Que quede claro esto, nosotros no lo merecemos. Nadie puede levantar la mano y decir yo lo merecía, porque era una persona muy educada, por esto, aquello. No, nada de esto. No se gloríe en eso. Usted no es mejor que el otro. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo. Ahora sí, haciendo o mirando esta introducción, que le he hecho una introducción amplia y creo muy importante al tema de los dones, entonces ya nos queda como más fácil empezar a mirar los dones espirituales y en qué podemos servir. Entonces, volvemos a lo que dice Pablo a los Corintios. Pablo a los Corintios, el capítulo 12, dice el verso 7 de la primera carta. Dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que esos dones son para provecho. Que no te causen un problema. La bendición del Señor es la que enriquece. Pero además de enriquecer, no trae tristeza con ella. Porque hay riquezas que traen problemas. Hay riquezas que traen tristezas. Pero la bendición del Señor no produce tristeza. No produce destrucción. Produce es provecho, bendición, crecimiento, desarrollo. Así que si te causa problema, no es asunto de Dios. Es que tú no eres humilde entonces. Y ahí sí te corresponde
como dijo el Señor, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque si tú no comprendes eso, vas a tener problemas, vas a vivir angustiado, agobiado, y no vas a tener descanso. Y digo esto porque el que no comprende estas cosas, entonces como Dios lo usa para ciertas cosas, él se cree importante, se cree mejor que los demás y quiere que lo traten superior a los demás. Recuerda que aquí solo hay uno grande, es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los demás somos siervos, le servimos al mismo Señor. Aquí solo hay un Señor. Nosotros no somos Señor, Él es el Señor. Y aquí solo hay una cabeza, no hay varias cabezas. Cada uno de nosotros es miembro. La cabeza es Cristo. Gracias a Dios por sus bendiciones. Esperamos entonces en los próximos videos explicar ya qué son los dones, ir explicando cada uno y cómo funciona. Dios les bendiga.